El tip de hoy para la meditación de las escrituras es leerlas en voz alta. Tenemos muchas cosas que nos muestran que leer en voz alta, leer en voz audible es mucho mejor. Primero vamos a hacer hincapié en qué experiencia tuve con esto. Cuando yo meditaba la Biblia leyéndola en mi mente, no la disfrutaba tanto como cuando la empezaba a leer en voz alta. Lo que pasa es que leerla en voz alta implica hacer pausas, implica una entonación, implica que me va a llevar más tiempo. Pero siempre el patrón era el mismo. El disfrute, el mensaje y la memorización de lo que terminaba leyendo o el recuerdo era mucho mayor que cuando lo leía en la mente. Uno de los mayores problemas era que cuando leía en mi mente, muchas veces aparecían pensamientos, ideas o cosas que me querían distraer de la lectura. Y yo a veces terminaba de leer un párrafo y decía, no me acuerdo nada de lo que leí en este párrafo. Entonces lo tenía que volver a releer. Eso, cuando estamos haciéndolo en voz alta, en voz audible, no pasa. Porque uno está concentrado en lo que lee y a su vez está escuchando. Empecé a darme cuenta de lo importante de esto desde hace un tiempo, pero por sobre todas las cosas cuando les empecé a leer a los chicos. Empecé a notar que las semanas en que les leía mucho, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, me terminaba gustando más a mí la historia y me la terminaba acordando mucho más y mejor de lo que había leído de libros cristianos o de la Biblia. La entonación, la dramatización, el adaptarle al oyente, que eran los niños, el expresarla en voz alta, todo eso ayudó a esa atmósfera a que la historia se grabe, me guste, la entienda y aprenda. Entonces fue un tema que charlé con Jesús y empecé a practicarlo con los libros cristianos y con la Biblia. Y hubo un antes y un después. Hoy en día trato de no leer nada si no es en voz audible, de ser posible. De la misma manera hay veces que no vamos a poder hacerlo porque va a haber que guardar silencio, pero si esas son las excepciones, mejor. Yendo a dos patas que justifican esto, tenemos primero un estudio de la Universidad de Canadá, de Waterloo, donde a un grupo importante de jóvenes se los puso a practicar la lectura de un texto. El primer grupo lo hizo escuchando una grabación con la voz de otra persona. El segundo grupo lo hizo escuchando una grabación que ellos mismos habían grabado. El tercero lo hizo leyéndolo en su mente. Y el cuarto leyéndolo en voz alta para sí mismos. Y el último grupo fue el que más y mejor aprendió el texto y lo memorizó. En el sentido de que se acordaba lo que había leído. Incluso cuando ya había pasado un periodo de 1 hora. Entonces, la ciencia también lo muestra. Y el tema es el por qué. Estos expertos lo que hicieron fue en una de las revistas prestigiosas que se llama Memoria, entendían que como la persona estaba involucrando más sentidos a esa experiencia, la vista, estaba usando por supuesto su cerebro, estaba utilizando su voz y a su vez estaba escuchando y estaba utilizando su capacidad auditiva, todo eso lo llevó a aprenderlo más y mejor. Pero eso no nos es nuevo. Algo muy lindo, por ejemplo, del santuario es que el santuario involucraba todos los sentidos. Y Dios, seguramente, uno de sus propósitos era mostrar que involucrar todos los sentidos hace que la experiencia sea más viva, se grabe y se entienda mejor.
En el santuario estaba el olor del incienso, estaba el olor de la carne que se quemaba, estaba el gusto porque había que comer ese cordero que era sacrificado, estaba la vista porque no solamente había que mirar al cordero, sino como uno le desgarraba la garganta para que ese cordero empiece a morirse y la sangre caía roja. Estaba también el sentido auditivo. Había otras personas, el llanto seguramente del cordero cuando lo estaban matando. También teníamos el tacto, porque la misma persona debía agarrar el cuchillo, debía tomar ese cordero y debía realizar el acto. Entonces, que este consejo lo apliquemos. Cuando leamos un libro cristiano, leamos la Biblia, sobre todo la palabra, probemos hacerlo en voz audible y a ver cómo nos va con esa experiencia.